Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios y seguimos hablando del río Bogotá. Esta vez para tratar de entender esa sentencia tan importante que emitió el Consejo de Estado hace poco más de un año y sobre todo tratar de ver en qué va el cumplimiento de esa sentencia. Para eso no podríamos tener una mejor invitada que la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar. A usted no le dicen magistrada por ahí por los pasillos, la señorita Río Bogotá, porque usted es una banderada. La mamá del río La Bogotá. mamá del río Bogotá, Dijo sí. Gustavo Petro, según me lo contó un compañero el año pasado, que tuve a Gustavo Petro en varias audiencias y pues tuvimos algunas diferencias de criterios, que la prensa lo calificó como un rifirrafe que no me gustó, porque pues es que yo no... Bueno, yo pero no él le tengo puso rifirrafe. la mamá del río Bogotá y yo creo que con toda razón, porque mire, todas las personas con las que uno habla que intervienen en los proyectos de recuperación del río, uno les menciona magistrada Nelly Yolanda Villamizar y eso ponen firmes, ¿no? Ponen firmes porque usted los tiene ahí caminando muy obedientes. ¿Qué tan satisfecha o qué tan insatisfecha está usted con el cumplimiento de la sentencia? Sí, ellos se ponen firmes, pero también me quieren mucho, porque la mamá siempre es así, ¿no? La mamá regaña, pero la mamá como que coordina, como que llama a la consideración, y en el tema del río pues era necesario tener firmeza, pero al mismo tiempo como una entrega muy especial, porque es un tema neurálgico que toca toda la vida de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, pues ¿Pero usted está satisfecha? cada uno tiene intereses y mientras haya intereses en todas las actividades, pues lógicamente es bastante difícil como llevarlos a un acuerdo. Yo sí me siento muy satisfecha, pues desde luego, porque cuando empezamos no teníamos nada y ahora todo el mundo tiene mucho interés en trabajar en el tema del río. Falta muchos años, pero la verdad yo veo que la gente está muy, muy interesada en el tema. Usted tiene que emitir en agosto, ¿verdad?, de este año, las respuestas a los incidentes de cumplimiento, a cada una de las entidades involucradas en el cumplimiento de la sentencia. Yo sé que no me puede anticipar aquí, pero ¿usted cree que se van a rajar o no? A ver, el Consejo de Estado les dio un plazo, o sea, el Consejo de Estado confirma la sentencia y adiciona 150 órdenes para los 60 y pico de demandados que hay en el proceso, 46 municipios, más ministerios, más CAR, más las industrias. Es bastante complicado que yo en agosto emita una decisión. ¿Por qué? Porque es que en agosto precisamente se les vence los 24 meses para darle cumplimiento a las órdenes que tenían más plazo para cumplir. Y a partir de ahí, ¿qué he estado haciendo desde que bajó del Consejo de Estado el expediente? Lo que he estado es haciendo audiencias con cada uno de los demandados, investigando sobre el cumplimiento de cada una de las órdenes que emitió el Consejo de Estado. ¿Qué hago después de que hago las audiencias donde yo me entero, donde ellos les exigí que me entregaran videos sobre cada una de las obras que están ejecutando? Unas pruebas muy completas que me demuestren a mí que sí están cumpliendo lo que el Consejo de Estado les exige. Son audiencias muy extensas. Mañana, el viernes, termino con el municipio de Tausa. Y la semana entrante pues tengo otras audiencias ya más relacionadas con el tema del plan de desarrollo. ¿Pero usted qué cree? ¿Que en agosto va a decir, mire, estos no han cumplido hasta cierto porcentaje, entonces aquí tenemos que empezar a mandar gente para la cárcel, a abrir procesos sancionatorios, en fin? ¿O cree que no va a haber necesidad de eso? Yo ahora, apenas se venza el término de los 24 meses, que es en agosto, lo que hago es correrle traslado ya al comité de verificación que se ha conformado con cada una de las partes. Cada municipio tiene un comité de verificación, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá asimismo, la empresa de energía, Engesa, los ministerios. Entonces, lo que hago es escuchar vía por escrito, corro traslado de lo que se hizo en las audiencias, cada uno de Procuraduría, Contraloría, Defensoría, el mismo demandado se pronuncia sobre si ha cumplido o no ha cumplido. Con esos conceptos que me dan las diferentes entidades,
entonces ya entro a resolver cada uno de los incidentes de cumplimiento o de desacato y entro a resolver. Puede ocurrir, usted me está preguntando, ¿han cumplido? ¿No han cumplido? ¿Hay que sancionar? En algunos casos han cumplido, en otros casos no han cumplido. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Consejo de Estado y la jurisprudencia de las altas cortes en materia de desacato habla de que no se trata simplemente de no haber cumplido, sino que haya razones objetivas del por qué no han cumplido, que no haya habido negligencia, que no haya habido desidia, que no haya habido mala voluntad de ejecutar las órdenes. O indolencia también. Indolencia porque, también. o sea, para hacer esta entrevista nos reunimos previamente un rato y usted me ponía algunos ejemplos y quisiera que alguno de ellos los volviera a comentar aquí. Desde que se emite el fallo hasta entonces usted ha tenido que poner varias medidas cautelares por alcaldes que han seguido dando licencias de construcción en áreas que no son aptas para la construcción o donde no hay un alcantarillado que permita que esos nuevos viviendas o edificios hagan un vertimiento de aguas adecuado. Denme algunos ejemplos. A ver, todos los municipios y el Distrito Capital, todos tienen un plan maestro de alcantarillado que la empresa de servicios públicos, de acuerdo con los desarrollos, ¿sí? Con el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, la forma como se va a desarrollar cada municipio. Ese plan maestro de alcantarillado no se ha ejecutado en todos los municipios de una manera completa. ¿Y qué es lo que pasa con el alcantarillado? El alcantarillado va a unas plantas de tratamiento de aguas residuales. No, las plantas de tratamiento de aguas residuales en algunos casos se están optimizando por la CAR, otras ya están optimizadas. Viene el proceso de estabilización después de la optimización que le hace la CAR para poder entrarlas a operar. Entonces, cuando ya esas plantas de tratamiento se estabilicen, se supone que el vertimiento del agua residual tiene que ir en los parámetros que la CAR señala. Ese tema falta por cumplirse. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo llego a la audiencia de cumplimiento, por ejemplo, usted me está preguntando ejemplos, municipio de Anapoima. Municipio de Anapoima, si mal no recuerdo, se iban a construir 1.600 viviendas en el municipio de Anapoima. Y el alcalde... Carísimas todas, además, sí, no, de miles de millones. A eso ya vamos. Entonces, dice el alcalde que ellos tienen solamente 4 horas de servicio de agua a la semana, que ellos no pueden tomar agua porque el río Bogotá está contaminado y que ellos toman el agua del río, si mal no recuerdo, es el Tena. Entonces viene del municipio de Tena y por supuesto le dan 4 horas de agua en la semana, porque el resto del agua hay unos pozos profundos que se la dan al club de mesa de yeguas, y entonces que el club, como quien dice, le hace un favor a ellos de ayudarle con el tema del agua. Cuando yo oigo eso, pues a mí eso me parece pues que es inaudito que vayamos a construir 1.600 viviendas sin no hay agua para las que hay ahí. Y que lo que usted dice, los costos de vivienda no solamente en Anapoima, sino en todo Bogotá y en todo Cundinamarca, y de eso podemos hablar un ratico porque me interesa ese tema. Los costos son muy altos y los acabados a veces son de estrato 3. Bueno, pero entonces usted paró la construcción de 1.600 viviendas en Anapoima. En Madrid, Cundinamarca también paró unas pero ¿qué pasó viviendas? En Madrid, Cundinamarca? El problema de Madrid, Cundinamarca es que cuando me muestran el municipio y me dicen, porque yo les digo, bueno, ¿cuántas veredas tiene el municipio? ¿Cuál es la zona urbana? ¿Cuál es la zona rural? ¿Cómo se desarrolla el municipio? Y entonces, ¿cómo está el plan maestro de alcantarillado? Entonces ellos me empiezan a explicar, mire, por esta calle ya ejecutamos el plan maestro de alcantarillado y voy a ver plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento no están. Entonces, están contaminando directamente el río con la actual población que tenemos y con el actual crecimiento, porque en Madrid hay Amarilos y muchas constructoras están construyendo, que me parece muy bonito, porque la verdad, desde el punto de vista de la planeación, los municipios, hay planeación, ¿sí? Pero cuando yo voy y veo, no hay plantas de tratamiento y me van a construir 25.000 viviendas, entonces, porque la llegada, como la ampliación del aeropuerto va hacia Madrid, pues eso va a generar
hoteles, va a generar mucha actividad, mucha llegada de muchos habitantes que van a llegar a vivir a Madrid. Y pues se necesitan las viviendas, pero ¿cómo, hay que hacer el alcantarillado ¿cómo primero? vamos a seguir vertiendo así? Entiendo también, magistrada, que usted, por ejemplo, no está a favor de este proyecto de la actual administración de Bogotá de construir una gran cantidad de viviendas en la reserva Van der Hamen, porque eso de alguna manera también se relaciona con algo que usted no ve positivo para el río. Explíqueme eso. Bueno, yo no le puedo adelantar de si no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo. Yo estoy estudiando el tema. Me preocupa. Me preocupa ¿por qué? Porque es que la sentencia del Consejo de Estado, que es mucho más completa que la mía, porque la mía pues lo que hice fue como coordinar a todo el mundo, pero el Consejo de Estado se metió en el problema y se llenó de razones. Pero usted se apersonó del cumplimiento de la sentencia del Consejo de No, Estado, yo vengo apersonada. incluso más que el magistrado Velilla. No, él se apersonó mucho. Yo vengo apersonada desde que empecé el trabajo de la primera instancia, inclusive cuando el proceso estaba en el Consejo de Estado, porque si yo no hubiera seguido apersonada, esto no estuviéramos así. Bueno, pero estábamos hablando de lo de Van der Hamen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Consejo de Estado? Dice, mire, ustedes, dentro del área de las cuencas y subcuencas del río Bogotá, porque el tema no es solamente el río Bogotá como tal, sino todas las subcuencas, ya vamos allá. Dice, usted tiene que identificar, inventariar, recuperar y conservar todo lo que sean los recursos hídricos. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos unos cerros orientales, tenemos el Cerro de la Conejera, tenemos unos humedales que forman parte de todo el sistema hídrico de la región, de la cuenca del río Bogotá. Y entre otras tenemos una zona que fue declarada como la reserva Van der Hamen. ¿Sí? Eso fue por el estudio de Tomás Van der Hamen. ¿Qué es lo que ocurre con la reserva? El tema es la conectividad hídrica. ¿Sí? Entonces, el agua que viene de los cerros, ¿sí? ¿Cómo se conecta de manera subterránea con el río? Y eso es lo que va a llegar a las fuentes de agua, a los ríos. Cuando usted mira la reserva Van der Hamen, cualquiera dice, oiga, pero esto aquí ¿qué reserva es? ¿Qué es lo que dice el alcalde? Si aquí hay colegios, acá tenemos unos cultivos de flores, industria de flores, pues Bogotá necesita viviendas. Y yo no le discuto al alcalde que Bogotá necesita viviendas. Pero él dice, no hay conectividad. ¿Y usted cree que la conectividad está es por debajo, no por encima? Entonces, yo tengo dos preocupaciones. Primero, hoy casualmente dicté un auto donde le digo a la CAR, le doy término de 5 días para que me aporte al proceso todo el trámite del procedimiento que se surtió para ser declarada la reserva y el acto administrativo que la declara como tal. ¿Por qué? Porque yo necesito ver los fundamentos técnicos y científicos del por qué la importancia de la reserva. Porque dependiendo de lo que yo encuentre allí, yo puedo decir sí o no, y entonces en tal caso tendría que modificarse la reserva como tal. ¿Sí? O sea que en sus manos está también la modificación de los límites de la reserva. Pues a ver, ¿qué le digo yo? No está, o sea, yo lo único que tengo es la protección en este momento y el cumplimiento de la orden del Consejo de Estado. Identifique, inventaríe y recupere. ¿Sí? Entonces, el hecho de que algo esté desforestado no significa que ahí podamos construir porque pues, se pueda construir porque está deforestado. No, porque es que la sentencia le está diciendo a usted, identifique, inventaríe y recupere y conserve. Entonces, eso es una orden de que si está deforestado, oiga, mire, venga y reforeste. ¿Sí? Bueno, eso es una cosa que me imagino que pronto, en algún momento será noticia, pero quiero preguntarle por otros actores. Usted ha nombrado a los municipios, ha nombrado a la CAR, ha nombrado al Ministerio de Medio Ambiente, pero uno, aunque habla con ellos y se da cuenta que están haciendo cosas en la medida de la capacidad de sus recursos, pues también se da cuenta que uno pasa por ciertas zonas y están los escombros metidos en el río y el buchón. Exacto, y las curtiembres, pues todavía no ve uno que estén cumpliendo en la medida en que el fallo lo indica. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está
¿Dónde están los procesos para esas personas que no están cumpliendo? ¿Por qué no hay una policía ambiental que les diga, a ver, señores, esto no se puede hacer y punto? Mire, la ley 99 del 93, y eso lo dije yo en el fallo de primera instancia, porque antes no se aplicaba la ley 99 del 93. Antes cada uno iba por su lado y cuando llegaron al proceso todo el mundo me decía, inclusive el Ministerio de Educación, oiga, yo no contamino, por lo tanto, ¿usted por qué me está llamando al proceso? El Ministerio de Ambiente. Todo, y el de Educación y Desarrollo y Vivienda. Bueno, en ese entonces no viví, era Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Sí, sí. Entonces todo el mundo a la cara y todo el mundo me decía, oiga, pero es que usted, ¿sí? ¿Por qué me trae aquí? Mire, yo simplemente soy una autoridad ambiental, yo no tengo nada que ver en la contaminación del río, los que contaminan son los demás. Entonces, ¿qué hice yo? Estudié toda la ley 99 del 93, la 388, que es sobre ordenamiento territorial, la ley novena, y les dije, mire, ¿cómo que no son responsables? Es que mire lo que dice la ley, usted es responsable de esto. Inclusive se lo dije a los municipios y a todo el mundo y al Ministerio de Educación, ¿cómo que usted no es responsable? Si usted hubiera aplicado la educación, nosotros estaríamos con una producción más limpia, que es el problema más grande del río. Entonces, nadie sabía la policía ambiental en ese momento, ni el servicio militar obligatorio ambiental, y pues la ley lo tenía. Entonces, yo lo ordené en la sentencia de primera instancia y el Consejo de Estado en la sentencia segunda lo ratifica, lo ordena que se cumpla. Y entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? Creo que para después de la audiencia de la semana entrante convoqué al director general de la policía, convoqué al ministro de Defensa y al director, comandante de las Fuerzas Armadas Militares, y convoqué al fiscal general de la Nación. ¿Por qué? Porque es que si se estuviera cumpliendo la ley y hubiera un grupo de policía ambiental, no hubiera pasado lo que pasó en Los Cerros, que los quemaron, ni estuviera pasando todo lo que está pasando, que están rellenando los humedales con todos los escombros de Bogotá, porque no ha habido una política que reglamente el transporte y disposición de escombros, de tal manera que haga responsable a los propietarios de los escombros y al que transporta los escombros, como lo hay en Europa. Entonces, acabo hace unos días de dictarle una orden al distrito, por favor, reglamenteme el tema de los escombros en el distrito. ¿Por qué? Porque es que se me están llevando los escombros para los municipios y me los están rellenando los humedales, me están rellenando las zonas de ronda, ¿sí? Claro, y la policía no se da cuenta. Exacto, usted le dice a la policía, póngase las pilas porque es que la ley se lo ordena. Es que la policía ni siquiera ha mirado el fallo del Consejo de Estado, la policía no lo ha mirado. Por eso los necesito reunir al director y que se me haga responsable. Lo mismo necesito que el fiscal general me ponga la cara. ¿Por qué? Porque es que yo no he visto que la fiscalía, al menos a mi despacho, yo he mandado muchos oficios compulsando copias por todos los delitos ambientales que se están cometiendo, sobre todo en el tema minería, y me sorprendí que la semana pasada el alcalde de Tocancipá me dice, oiga magistrada, mire que usted ordenó el decomiso de una maquinaria porque estaban tumbando toda una montaña que era una minería ilegal y la ley autoriza que en esos casos se decomise la maquinaria. Y yo decreté la medida cautelar estando en la inspección judicial, ordené la incautación de la maquinaria, que es lo que dice la ley, dejé al alcalde de Tocancipá, que era el mismo de ahora, el mismo de ese entonces, y lo dejé como depositario. Y oh sorpresa, lo denunciaron al pobre señor acá a pagar no sé cuántos miles de millones de pesos, tanto en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo denunciaron disciplinariamente en la Procuraduría, ahí es que tienen el proceso disciplinario, y en la Fiscalía. Y que la Fiscalía, me decía el alcalde, los fiscales que tenían el caso, le ordenaron a los que estaban delinquiendo, le ordenaron la entrega de la maquinaria. ¿Y cómo ordenan, digo yo, esa entrega a la maquinaria si había una medida cautelar? O sea, los fiscales no podían pasar por encima una decisión judicial que existía. Entonces, yo necesito que el fiscal general me diga qué es lo que están haciendo, porque por un lado yo voy decretando una medida cautelar, voy suspendiendo que esa minería ilegal, y por el otro lado, si la fiscalía está entregando la maquinaria, pues vuelven y deforestan todas las montañas. Entonces, si usted revisa, por ejemplo, la carrera séptima con calle 170,
a toda esa parte. Eso es un peligro inminente de que todas esas montañas se pueden venir en cualquier momento a todas esas viviendas que están por San Cristóbal. Y así sucesivamente, si usted va por la autopista norte al frente, uno no entiende cómo al frente de la casa del presidente desforestaron toda una montaña y que no lo hicieron como lo manda el plan de manejo ambiental y el de la misma agencia de minería. Eso hay que terraciar. Entonces agarran y tumban una montaña así, de tal manera que ya después es muy difícil hacer la recuperación morfológica. Entonces usted convoca a policía, a fiscalía, y ya nos quedan pocos minutos, magistrada, y dentro de la ley del río Bogotá propuesta por Ministerio de Ambiente y las otras entidades que van a presentar próximamente al Congreso, se propone que la gente pague más predial, que pague más por el agua en la empresa de acueducto, que es que los municipios puedan crear unas estampillas. ¿Usted cree que parte de la solución para lograr la descontaminación del río como se quiere y mantenerlo en esas circunstancias pasa porque todos paguemos más? Bueno, yo creo que el que contamina paga, ¿no? Eso para el caso de las industrias que estén contaminando por fuera de los parámetros. Para el caso de los domésticos, la Comisión de Regulación fija todo el componente de la tarifa, dentro de la cual está el componente de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea que la estamos pagando ahí. La sobretasa del predial siempre ha estado con destino al medio ambiente y iba directamente a la CAR, y según la ley 99, cada municipio le giraba a la CAR, entraba al presupuesto de la CAR y la CAR, de acuerdo con el plan de desarrollo de cada municipio del distrito, invertía en el medio ambiente en esa localidad. ¿Pero usted cree que hay que pagar más aparte de los tributos que ya están destinados para el mantenimiento del río? Pues lo que dice la ley, yo trabajo, además del tema del río, yo tengo el tema de impuestos. Lo que dice la ley es que las cargas deben ser justas y equitativas, ¿no? Entonces, al ser justas y equitativas, tiene que haber un recaudo igualitario para todos, ¿no? Entonces, lo que uno no puede es que ponga más cargas de las que ya existen, porque entonces estarían violando los principios de equidad y de justicia. Además, porque en esos casos, cuando el impuesto es directo, uno grava más a la persona que tiene más capacidad económica, pero cuando el impuesto es indirecto, ¿sí?, ahí no se mira la capacidad económica de las personas y eso es afecta mucho. Mire, usted está en esto desde el 2001, ¿no? Que cayó este tema en sus manos. Repartieron. De entonces a ahora, ¿qué ha cambiado usted ya en sus hábitos cotidianos, domésticos, familiares, para contaminar menos el río Bogotá? Todo. En mi casa usted encuentra 5 botes de basura correlativamente a la cocina. Y ahí tengo, inclusive los clasifico más, porque yo en uno meto todo lo que es reciclable, en otro meto lo orgánico, en otro meto las servilletas, porque yo limpio los platos para no botar la grasa al agua, al sifón. Sí, al sifón, que me preocupa muchísimo eso. Entonces, como las servilletas no son reciclables ya cuando uno las utiliza. Igual terminen las de ensuciar. No puedo utilizar trapos, porque si yo utilizo trapos estaría gastando más agua. Entonces no puedo. Y en otro meto lo que son plásticos que no son reciclables porque ya no tienen esa capacidad de volver a reciclar. Entonces yo clasifico todo así. Y cuando, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que se van a aterrar. Por ejemplo, yo nunca boto el rollo de cartón del papel higiénico. No lo boto en la misma basura donde boto el papel higiénico. Yo cojo el rollo, apenas se acaba, y voy y lo pongo en lo reciclable. Claro. Porque es que la gente acostumbra de meterlo en el mismo bote donde monta el papel higiénico. Por ejemplo, le enseñé a los alcaldes que en el caso de los pañales, hay que limpiar el popó, sacarlo, para que el popó no vaya dentro del pañal, porque la materia fecal produce el gas metano, y por eso es que puede haber esas explosiones cuando se disponen en los rellenos sanitarios. Entonces, que el pañal vaya limpio, sin el popó. O sea, echa el popó del pañal al sanitario. Usted tiene yo tengo nietos. Por eso. Y entonces allá me llegan los fines de semana, y yo tuve que enseñarle a mis hijos y a mis nueras que no hagan eso. Y entonces, por ejemplo, ellos no pueden botar en mi casa, en el mismo bote donde se bota el papel higiénico, no pueden botar el pañal.
El pañal se tiene que recoger en una bolsa aparte, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas, ¿sí? Que pues todavía no hemos dejado la costumbre, que ya deberíamos haberlas dejado, ¿sí? Inclusive vi una medida que propuso el Antonio senador Navarro. 300 pesos por bolsa, ¿le parece suena muy bien, eso? Muy Eso sí. bien, excelente, porque así nos obligan a no usar bolsas de basura, ¿sí? Magistrada, la mamá del río Bogotá, si me permite que le diga así, ojalá usted pueda seguir en esta lucha muchos años, ojalá le obedezcan. Siento, eso sí, me tiene que siento obedecer. que inspira mucho respeto, entonces ojalá pronto usted pueda incluso ir con sus nietos a hacer un picnic al río Bogotá. Muchas gracias. Uno de los abogados me dijo que era el quinto parto más bravo que yo había tenido. Porque tiene 4 hijos más el río Bogotá. Sí. Muchas y la gracias. verdad yo lo siento como un hijo, es la verdad. Siempre que paso por el lado del río y lo veo oliendo a feo, me duele. Magistrada. Me duele que la indolencia de los bogotanos es tremenda, la falta de cultura. Mire, en estos días me dieron un arepazo entrando a un centro comercial, porque yo me bajé y le dije al señor, señor, yo estoy haciendo fila hace 20 minutos y usted se está colando. El señor se bajó con la esposa, me abrió el carro y me pegó un arepazo. Un arepazo En la cara. Yo me tuve como una que quedar, cachetada. claro, yo me tuve que quedar quieta porque yo dije, si yo hago algo y cerraré la puerta y decirle a mi esposo, vámonos, porque si a mí me filman en ese momento van a decir que es la magistrada. Entonces, eso demuestra el grado en el que nosotros estamos, ¿sí? En esta ciudad Muy donde la agresivo, gente sí. quiere atravesarse por todos los lados. Y me gustaría dejar esto claro. Por ejemplo, yo veo que hay necesidad de la construcción de vivienda, pero es que yo pienso que el gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en este tema con el tema del desplazamiento, porque mientras, como dice la senadora Claudia López, mientras el gobierno no llegue a la región, todo el mundo se nos viene a Bogotá. Va a seguir viniendo a las zonas urbanas y le pasa también a Cali y a otras ciudades. Sí. Se nos acaba el tiempo, magistrada, pero seguramente habrá nuevas oportunidades para que nos acompañe aquí. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros.